Buenos días, señores y señoras diputados, señor presidente. Comparezco ante este pleno para censurar al gobierno de Román Rodríguez y para presentar a Juan Carlos Alemán como candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias. Para exigir la responsabilidad política del Gobierno, tal como establece el Estatuto de Autonomía en su artículo 19 y en su artículo 21, que regulan el procedimiento de la moción de censura. La presente moción de censura tiene como ejes nucleares recuperar la política para los ciudadanos y corregir el rumbo de lo que está siendo, sin duda, una degeneración democrática, política en nuestra comunidad. No buscamos un simple cambio de siglas en el Gobierno. Perseguimos, nosotros, con las personas, organizaciones y ciudadanos que estén de acuerdo, pues no queremos patrimonializar este cambio tan necesario. Perseguimos, digo, la transformación de una situación que no puede seguir así porque, señorías, está poniendo en riesgo franjas decisivas de nuestra convivencia. Es también una firme decisión orientada a salir de la resignación, a evitar el alejamiento de la política de nuestros mejores hombres y mujeres, a evitar el alejamiento ciudadano de la política. Pretende asimismo romper con la falsa idea de que no existe alternativa a la situación política presente, abriendo una puerta al cambio político y dejando entrar aire limpio en nuestro enrarecido clima institucional. Señorías, en los orígenes de la situación que soportamos está la propia concepción de los grupos que integran Coalición Canaria. Incapaces de convivir entre ellos, trasladan a la sociedad la idea de que la política es una guerra permanente, un campo minado. En referencia a Coalición Canaria, decía un dirigente de esa coalición públicamente, un campo minado, Coalición Canaria como campo minado. Si su propia coalición la entienden como un campo minado, ¿cómo entenderán la actividad política? Lo peor de ese modelo, señorías, de incivismo político, es que lo han trasladado al Gobierno ante la incapacidad de su presidente para frenar tal deterioro de la vida pública. Su idea de la política es el poder, el medro, el apaño, el favoritismo, los intentos de asfixia de la sociedad civil y la patrimonialización de la Administración. Han atacado o intentado controlar a las instituciones independientes y han sofocado la actividad parlamentaria, impidiendo el normal funcionamiento institucional y tratando de burlar un control efectivo del Ejecutivo. Señorías, la situación parlamentaria de esta mitad de legislatura ha sido la siguiente. Por un lado, un grupo parlamentario, el socialista, presentando iniciativas, más del 80% de las propuestas en esta Cámara. Y por otro, un Gobierno con grave alergia parlamentaria e incumpliendo además, como podemos ver, la mayor parte de las propuestas surgidas de la voluntad mayoritaria de esta Cámara. Señores, ustedes del Gobierno, señores, ustedes promocionan a los empresarios que prefieren la protección y la subvención frente a los innovadores y a los que arriesgan. Apoyan a los profesionales que viven de las influencias frente a los que labran con su esfuerzo su prestigio. Estimulan a los administradores del favor frente a los técnicos eficaces. Y para desgracia de muchos ciudadanos, obligados por sus circunstancias, intentan controlar a una parte del cuerpo social que podemos llamar dependiente políticamente. Señor presidente del Gobierno,
este diputado, que por cierto está muy orgulloso de ser de a pie, le dice que conduce usted un gobierno a la deriva, porque desde el principio de la legislatura permitió que le hipotecaran su mandato. No es una anécdota que algunas voces de coalición le digan a quién tiene que quitar o poner en el gobierno. Si es malo que no le respeten a usted personalmente, resulta inadmisible que no respeten a la presidencia del gobierno y de nuestra comunidad. Ahora bien, el principal responsable es usted, que lo consintió, que traicionó nuestro estatuto por acceder a la poltrona. Recuerde que el 28 de junio del 99 se firmó un documento titulado Compromiso de Gobierno, en el que se decía que los candidatos a presidente del Gobierno y vicepresidente acordarán la estructura y composición del Gobierno de Canarias, incumpliendo así el artículo 18 de nuestro estatuto. Ante este estado de cosas, resultan cuando menos patéticas sus continuas declaraciones de que es usted el presidente. Pura fachada que no oculta la frágil posición en la que está. Son su gobierno y su debilidad las que provocan la presentación de esta moción de censura. Deseamos representar la posibilidad y la necesidad de otra forma de comportarse y hacer las cosas en política. Restaurar la seguridad política y jurídica en las acciones del Gobierno. Devolver la confianza a los ciudadanos en los principios que hicieron surgir el autonomismo, el avance de la democracia y la descentralización política que hicieran posible un gobierno eficiente y la limpieza en las decisiones públicas, lo contrario de lo que ahora ocurre. Su reacción ante la presentación de la moción de censura ha sido una clara demostración de falta de cordura política, de su pérdida de sentido de la norma democrática. Cuando hablan, ya lo hicieron, por cierto, antes de 1999, de un pacto con el Partido Popular previo a las elecciones del 2003, están despreciando a los ciudadanos, su decisión, pervirtiendo el sentido de las elecciones libres, ahondan la distancia entre la ciudadanía y la política y fomentan objetivamente, no sé si eso es lo que quieren, la abstención. Señorías, decir que su gobierno ha sido inestable es constatar una obviedad. La estabilidad de un Ejecutivo es uno de los índices para medir que las cosas funcionan ordenadamente, da confianza a los agentes económicos y promueve una respuesta social positiva. Es verdad que existen malos gobiernos estables, pero miren, si se une la inestabilidad con el mal gobierno, la emulsión resultante es la situación que vivimos. Hoy, en nuestra comunidad, la distancia que separa la inestabilidad política del ridículo es muy corta. De hecho, ustedes han sustituido la estabilidad por el malabarismo y el funambulismo. Señorías, el acuerdo político entre Coalición Canaria y el Partido Popular no está sustentado sobre el interés de nuestra comunidad, ni toma como base un proyecto de Canarias compartido. Se edifica sobre la voluntad del señor Aznar de contar con 4 votos que adornen su mayoría y actúen a su dictado en Madrid, y sobre una coalición canaria que quiere un Partido Popular servil en Canarias, que desea eso. Son una forzada sociedad de socorros mutuos, una tapadera de irregularidades. Están unidos exclusivamente por el reparto del poder. No se estiman, pero se necesitan. Inestabilidad a la que se suma la ausencia de un gobierno que actúe conjuntamente, que actúe unido. La más clara evidencia es la sorda pero clamorosa pugna que mantienen usted, señor presidente, y su vicepresidente por el protagonismo político y por la futura presidencia
de la futura candidatura de Coalición Canaria. La creencia de que van a permanecer en el poder, la arrogancia y la concepción del Gobierno como reparto de un botín de guerra, algo así como mi consejería es mi castillo, conducen de forma inevitable a la aparición de fenómenos de corrupción, de actuaciones y conductas irregulares. De ellas, desgraciadamente, nos hemos tenido que ocupar demasiado en esta legislatura, demasiado. Y no cabe otra alternativa hoy que recordarla frente a la amnesia interesada y a la necesidad de que los ciudadanos conozcan los hechos. El escándalo Tindaya, más de 3.000 millones gastados y más de 2.000 presuntamente estafados a los contribuyentes, sin que se haya hecho nada con el monumento Chillida y sin que nadie en su gobierno o en el anterior sea políticamente responsable de lo que ha pasado. Porque, señorías, ¿quién es responsable político del asunto Tindaya? ¿Fuentovejuna? ¿Todos ustedes a una? ¿Quién es responsable político? ¿Saben? Lo más indignante del caso es que la estafa de Tindaya se hubiera evitado si en 1996 hubieran hecho caso a las advertencias y a las denuncias de los socialistas. El IFEN constituye un enorme fraude a los parados y a la sociedad canaria. 15.000 millones sin justificar en 1999. Lo peor de este asunto, aparte de los efectos colaterales de clientelismo y despilfarro del dinero público, son sus escasos efectos sobre la formación de los trabajadores y trabajadoras y sobre el empleo. Hemos perdido una oportunidad histórica. Para ustedes, el IFEN es solo una indigestión de la que son responsables los otros, los demás. Han traspasado, señorías, a manos privadas cuantiosos recursos destinados a la formación y a la infraestructura. Y a día de hoy, ¿dónde está esa necesaria red de formación ocupacional? ¿Dónde está? La realidad es que hemos perdido la oportunidad histórica de crear una infraestructura para formación profesional, ocupacional, como patrimonio de nuestra comunidad para las próximas décadas. Desde el año 97, los socialistas ya advertíamos que había que cambiar las cosas en el instituto. La Audiencia de Cuentas puso al descubierto una gestión que conculcaba principios administrativos y la legalidad, señorías, y la legalidad. En el caso del Parque Marítimo de Ginamar, se entrecruzan, como en una encrucijada, los peores caminos políticamente transitables. Y tenemos el pasado en forma de decisiones de los gobiernos del señor Hermoso, la acusación a un consejero por parte de otro de la posible comisión de varios delitos y la conducción de un expediente de revisión administrativa que pasará a los anales de la chapuza y que más parece inspirado en una primaria venganza política que en cualquier deseo de preservar la legalidad. Sostiene algún dirigente de Coalición Canaria que los socialistas nos equivocamos cuando queremos hacer del caso Ginamar un caso de corrupción política. Aunque intenten pervertir la realidad, señorías, esta es tosuda. Miren, no ha sido don Fernando González quien ha remitido al fiscal anticorrupción el expediente, señalando además la posible existencia de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude, infidelidad en la custodia de documentos y falsificación de documentos públicos. ¿Cómo llaman ustedes, señores de Coalición Canaria, eso? ¿Cómo lo denominan? ¿No es corrupción? Me ahorro, por respeto a las personas, mencionar a quienes se señala en la denuncia como posibles delincuentes.
No voy a entrar en el relato de otros casos, ni siquiera en su mención, podría serlo. La reflexión que sigue, señorías, es absolutamente necesaria. Hemos conocido, señorías, ciertos aspectos parciales e interesados de algunos de estos casos citados que no en virtud de ningún interés por esclarecer la verdad salen a la luz pública. Salen públicamente por ajustes de cuentas internos entre miembros del Gobierno y entre los grupos de Coalición Canaria. Y eso es así, señorías. ¿Cuántos casos nuevos que hoy no conocemos saltarán a la palestra por esta estrategia caníbal, señorías, que devora de paso la honorabilidad de la política? ¿Y cuántos no saltarían, señorías, si la sociedad no se sintiera amordazada para denunciarlo? ¿Alguien de su gobierno o de los anteriores ha asumido la mínima responsabilidad política por estos hechos? La mínima. Díganme un nombre. ¿Quién ha asumido en Coalición Canaria alguna responsabilidad política por estos casos? Digan un nombre. Tienen ahora, por cierto, la oportunidad de decirlo en esta Cámara. Su gobierno, señor presidente, atrapado por Tindaya, lo denunciamos los socialistas ya en 1996 y lo destapa la Audiencia de Cuentas en el 99, en diciembre de 1999, durante su mandato, señor presidente. Por el IFEN lo denunciamos nosotros en el 98 y lo puso en evidencia la Audiencia de Cuentas en el 2000, durante su mandato, señor presidente. Y por Ginamar, que surge ahora, inventa ante esto una realidad para consumo interno y posiblemente de algún ciudadano despistado. Y en esa versión, señorías, y quiero decírsela aquí, porque estamos ante una perversión de la realidad, Tindaya sería para ustedes que dos empresas, por cierto, de las mayores de España, y con las que ustedes siguen contratando obra pública, se pusieron de acuerdo esas dos empresas con una ruinosa empresa canaria para estafar 2.000 millones de dinero público. Y nada más. Eso sería la versión de ustedes de Tindaya. Recientemente, al guión le han añadido a un viceconsejero del anterior gobierno. La única persona, al parecer, que en la administración conocía la trama. Al parecer, el único que sabía lo que estaba pasando. El IFEN, en esa inversión de la realidad, en esa perversión de las cosas, consiste, señorías, en una aparente conspiración de más de 4 o 5 mil pequeños y medianos empresarios canarios que se han puesto todos de acuerdo para defraudar a la hacienda pública. En su versión, son esos 4 o 5 mil empresarios los que conscientemente han querido defraudar a la hacienda pública y no emplear correctamente las subvenciones. Y al parecer lo pudieron hacer, señorías, porque los dirigentes del IFEN, que siempre, por supuesto, actuaron de forma correcta en esa versión de ustedes, se encontraban indispuestos por una indigestión burocrática. Esa es la versión que dan ustedes de las cosas. En el caso Ginamar, señorías, lo tienen más difícil los que inventan lo virtual. Lo tienen más difícil. Sabemos por algunas personas del Gobierno y de Coalición Canaria que don Fernando González es un hombre honrado, obcecado posiblemente, pero honrado. A la vez, don Tomás Vandevalle también es un hombre honrado, mientras no se demuestre lo contrario, dicen esas fuentes. En cuanto al funcionario repartidor de parcelas, que por supuesto también es honrado, parece que no gusta, sin embargo, a los representantes de política territorial. Tenemos, además, un gobierno, el anterior, que realiza a la vez dos actuaciones contradictorias. Primero, recurre el justiprecio que fija el jurado de expropiación forzosa en 526 millones. Por una parte lo recurre y por la otra firma un convenio con los propietarios privados en el que acepta ese justiprecio, acepta que ese es el justiprecio mientras lo recurren los tribunales
y le da 125.000 metros cuadrados de aprovechamiento a los propietarios privados. ¿Y saben ustedes, señorías, el valor que la Consejería de Política Territorial le da a esos 125.000 metros cuadrados? Yo no sé si serán ciertos o no, pero el valor de los documentos oficiales de la Consejería de Política Territorial son 35.000 millones de pesetas. Lo dicen documentos de Consejería de Política Territorial. Miren, señorías, les sugiero dos títulos para el guión que quieren fabricar. Lo pueden llamar excesos de la honradez o víctimas de la inocencia, como quieran. Les aseguro, señorías, que lo dicho no es sarcasmo, es directamente hastío. Hastío y necesidad de superar esta etapa negra de nuestra comunidad, para no tener que hablar más de abuso, corruptela y escándalo. Y en eso, señorías, compartimos con la mayoría de la sociedad ese deseo. Representamos aquí ese deseo social de superar esta etapa que hemos vivido en Canarias. Señorías, entremos, después de este pórtico, en la gran política a la que constantemente nos invita el actual presidente del Gobierno, para decir de entrada que el presidente confunde la gran política con el relato de los supuestos éxitos de su gestión. Parece que eso es la gran política. Y que, por lo tanto, esa versión parcial, yo creo que un poco megalómana, perdóname, señor presidente, le lleva directamente a sentirse protagonista exclusivo de lo que ha bautizado como la gran política. En definitiva, pinta usted un cuadro, se lo cree y se mete en él. Antes, sin embargo, conviene recordarle, señor presidente, su incumplida promesa sobre la ley electoral, de la que todavía, sin duda, se estará arrepintiendo. Gestos y promesas para salir del paso y obtener apoyo inmediato. Usted no creía ni cree en la reforma electoral, pero no tuvo el valor de reconocerlo ante esta Cámara. Señor presidente, señorías, en el principio de su mandato fue el déficit presupuestario, agujero o desfase, como quieran llamarlo, contrapunto de la campaña insensata y falaz financiada por un consejero de su gobierno que en el culmen del autobombo irresponsable lo redujo, el déficit, a cero por su cuenta. Y además financió una campaña para promocionarse. Al poco tiempo, señorías, uno detrás de otro, apareció el déficit educativo, 11.000 millones, y el sanitario, que todavía persiste y que son más de 30.000 millones de pesetas. El déficit no es, en su caso, señorías, una de las expresiones, sino una de las expresiones de una forma de gestionar el presupuesto, mediante la cual lo que ustedes traen ante esta Cámara como proyecto de presupuesto no tiene nada que ver con el resultado, con la justificación, con el gasto realizado. No tiene nada que ver con lo que después realizan. El presupuesto es absolutamente un discurso para la galería, unas cifras para la galería. El resultado es completamente contrario a lo que ustedes hacen. Exceso de contratos menores para eludir la publicidad y la concurrencia. Subvenciones de miles de millones de pesetas sin verdadero control. Y el sectarismo como fórmula de reparto territorial del gasto. Una vez más, lo hemos visto estos días. Constituyen, señorías, el norte y la guía de su balance presupuestario. Y miren, estas críticas que hoy les hacemos las comparte con nosotros la audiencia de cuentas e incluso la compartía la propia intervención general de la comunidad autónoma. El balance inicial de su gestión que hoy hacemos resulta esclarecedor. Hoy los ciudadanos y las ciudadanas están más descontentos con la gestión del Gobierno y más alejados de la política. Lo dicen sus encuestas y, por supuesto, y mucho más claras, las encuestas independientes. Sin responsabilizar, señorías, en exclusiva
al Gobierno de la distancia de la ciudadanía frente a la política, parece evidente, sin embargo, que su Gobierno ha contribuido a cavar el foso, a aumentarlo, y que, por tanto, debe claramente alejarse no solo de balances triunfalistas, sino incluso optimistas de su gestión, porque lo que mide la gestión de un Ejecutivo es si los ciudadanos están satisfechos, si están de acuerdo, si se sienten identificados con la política que se está haciendo. Y miren, señorías, están descontentos los sanitarios por los malos tratos verbales y por la conducta irresponsable de su Gobierno. Están descontentos los enseñantes, a la espera de estímulos de revulsivos y no de recortes. Están descontentos los funcionarios, cansados de las actuaciones burdas y las presiones políticas, profundamente desmotivados. Están descontentos los emprendedores, hastiados ante la falta de estímulos y la permanente injerencia del Gobierno. Están hartos los sectores de la cultura por la indigente o más bien inexistente política cultural de este Gobierno. Están descontentos los trabajadores y los sindicatos por la precariedad, el paro y la siniestralidad laboral, a los que su Gobierno responde de forma insuficiente e ineficaz. Están descontentos, en fin, muchos ciudadanos por el precio de las cosas, la inflación a la que ustedes no han sabido manejar. La anterior descripción, con todos los matices que se le puede hacer, se parece mucho más a la realidad social que vivimos que las Arcadias felices de sus discursos. Señorías, el economista Paul Krugman señala que las raíces del auténtico bienestar económico, las cosas importantes que afectan al nivel de vida de los ciudadanos, son la productividad, una buena distribución de la renta y que no exista desempleo, que exista un paro reducido. En ninguno de estos tres parámetros, productividad, distribución de la renta, empleo, Canarias marcha bien. En ninguno de los tres. Crecemos económicamente, eso es verdad, y a un ritmo a veces importante, pero a nuestro juicio sobre bases poco sólidas y con una alarmante desigualdad en la distribución de la renta. Han abandonado a sectores de la economía productiva tradicional y en estos 2 años áreas como la pesca y la industria tabaquera se han ido a pique ante su pasividad. Todavía, señorías, no conocemos las iniciativas, las actuaciones de su Gobierno y el plan de reestructuración de la flota pesquera. ¿Qué van a hacer? El plátano se encuentra en una encrucijada de graves dificultades, anunciadas, por cierto, a fecha fija, el 1 de enero del 2006, sin que se sepa la estrategia del Gobierno de Canarias al respecto. El año 2001, señorías, está siendo un mal año en comparación con el anterior para las exportaciones de tomates. Además, en términos generales, las exportaciones hortofrutícolas cayeron en un 8,4% la pasada campaña. Y mientras esto pasa, señorías, con nuestro sector primario, y mientras seguimos perdiendo activos e incrementando el paro en el sector primario, la ejecución presupuestaria de la Consejería de Agricultura fue, durante el año 2000, un fracaso, pues tan solo logró ejecutar el 54%, 13.000 de los 24.000 millones presupuestados. Una actuación que, ante los graves problemas del sector, nuestra comunidad no se puede permitir. La zona especial Canarias, señorías, sigue sin definirse y sin consolidarse, y son más las expectativas que las realidades. Y todo ello debido a la imprevisión con la que ustedes actuaron, con la que se afrontó, la dotación del suelo para la misma, y eso es así, y ustedes lo saben. Por otra parte, los más
de 130.000 millones. Hay que decírselo a los ciudadanos. 130.000 millones recibidos por esta comunidad para el empleo y la formación de los canarios, señorías, no han sido correctamente empleados. No tenemos la capacitación profesional que debiera corresponder a esa enorme inversión. El dato más evidente de esto es, ustedes además lo han señalado, que entre el año 94 y el 99, cerca del 70% de los empleos generados en Canarias han sido ocupados por personas foráneas. Una cifra, señorías, que resulta una bofetada en el rostro de su gobierno, una auténtica bofetada en el rostro de su gobierno, que ha dispuesto de numerosísimos recursos, que ha dispuesto de excesivos recursos, al parecer, para cómo sabían manejarlo. Señorías, los planes de movilidad laboral como reacción ante esa situación que han promovido han sido un auténtico fracaso. Y la estabilidad en el empleo estable, el empleo de calidad, que debe ser objetivo de cualquier política activa, retrocede ante la rotación y la precariedad de los contratos. Hoy, más que ayer, los contratos son contratos temporales, contratos en precario. Seguimos con altas cotas de siniestralidad laboral. En accidentes de trabajo ha disminuido el número de víctimas mortales, de lo cual nos alegramos. Pero este problema, que significa vida y tragedia humana, también significa un enorme coste económico para Canarias, 50.000 millones de pesetas al año. Pero miren, el dato más efectivo de que ustedes no se toman en serio la salud laboral es el siguiente. Todavía la mayoría de las consejerías del Gobierno siguen sin tener planes contra la siniestralidad laboral, planes de salud laboral. No han puesto en marcha el mecanismo en el propio Gobierno, en las propias consejerías. ¿Qué ejemplo pueden dar ustedes a las empresas y a los empresarios si el Gobierno sigue sin coordinarse, sin actuar en materia de salud laboral en sus propias consejerías? Señorías, cuando comenzó esta legislatura, en julio de 1999, había menos parados que ahora. Menos. Le doy la cifra. En concreto, en julio de 1999, cuando usted se hizo cargo de la presidencia del Gobierno, había 89.794 parados registrados en el INEM. Actualmente, en octubre, hay 91.252. Hay más parados ahora que en julio del 99, 2 años y 3 meses después. El paro, señorías, sigue en las tasas más altas, especialmente el paro registrado, aunque los números totales, las cifras de la EPA y del INEM, ya casi coinciden. Señorías, seguimos siendo una comunidad, y eso es muy grave, eso es sangrante para cualquier gobierno, con una desigualdad de la renta importante y con un alto índice de pobreza. Los salarios en Canarias siguen todavía, a pesar de las promesas, un 20% más bajos que en el resto de las comunidades. Y eso es un dato para medir el nivel de renta. Las políticas redistributivas de este Gobierno han fracasado. No han estado a la altura de las circunstancias. Y sobre el debate, y no voy a entrar en él, señorías, podremos responder en un segundo turno, sobre cuántos pobres existen en Canarias. Miren, yo no puedo discutir sobre una encuesta que ustedes hacen, se guardan y no distribuyen a la opinión pública. A día de hoy todavía no han entregado esa encuesta que ustedes realizan. Nosotros tenemos que hablar de los datos independientes del Consejo Económico y Social, porque si es esa la forma de gobernar, la forma de actuar de un gobierno, hacer una encuesta, guardarla y manipular los datos, o en todo caso, utilizarlos como se quieren utilizar. Les estoy diciendo, efectivamente,
que no se puede hacer una encuesta para uso y control del Gobierno. Eso es manipular la forma de ejercer el Gobierno. Además, señorías, el salario social es en Canarias, a día de hoy, actualmente, el más bajo de todas las comunidades autónomas. Son otros datos para la distribución de la renta. Un 20% menos de salario de los trabajadores y el salario social más bajo de todas las comunidades autónomas. Esa es la situación. Ante esa cruda realidad, ante esa sangrante realidad, el Gobierno anuncia ahora una subida. Pero la realidad es que hasta día de hoy, tenemos el salario social más bajo de todas las comunidades autónomas. Señorías, la inmigración y los problemas derivados de la seguridad pública siguen siendo para este Gobierno asignaturas pendientes. No han hecho política en relación a la inmigración, no la tienen. Lo único que han hecho son cruces de acusaciones en relación al Gobierno central y ustedes. Y mientras tanto, el problema sigue ahí. El problema sigue ahí. Y ante la seguridad ciudadana, ante los problemas de seguridad en general, la respuesta que ustedes han dado hasta el presente es constatar que existe un problema de seguridad ciudadana, dar estadísticas, pero no han hecho nada, no han actuado ante el problema de la seguridad ciudadana. Nos anuncian una ley que ya veremos cuando viene a esta Cámara. Si triunfa esta moción, desde luego no vendrá a esta Cámara esa ley. Señorías, el debate sobre la sostenibilidad y la moratoria ha sido otro ejemplo de lo que no se debe hacer en política. Un cúmulo de despropósitos políticos, comenzando por la ausencia de voluntad de acuerdo. No tuvieron voluntad de acuerdo. Prosiguiendo por la filtración del decreto que aceleró la petición de licencia. Permanecieron en un camino errado que generó inseguridad jurídica y alarmó a los agentes económicos. Para concluir, con la publicación de unas directrices de las que tenemos que decir, en relación a las directrices generales, que nos parecen un documento aceptable para empezar el debate. Nos parecen un documento que sirve para comenzar un debate. Por el contrario, señorías, las directrices turísticas, que eran justamente el principal debate que había habido en esta Cámara, las directrices turísticas, no existen. Son un completo sinsentido, señorías. En las directrices turísticas, para comenzar, Canarias no existe como proyecto. No hay ninguna regulación de la comunidad autónoma, ni en el ritmo, ni en la cantidad, ni en la cualidad de la oferta turística. No hay ninguna regulación de la comunidad autónoma. Todo se remite a las islas. Señorías, se establecen unos indicadores turísticos que solo podemos calificar de entrada de disparatados. Les voy a poner un ejemplo. Como indicador para aumentar el número de camas se utiliza la seguridad pública y se liga la seguridad pública a la dotación del número de efectivos policiales. Señorías, nos encontramos ante una cuestión burdamente hecha. Y saben, en el fondo el problema que subyace ya lo hemos señalado. Este Gobierno no actúa coordinado, no actúa unido. Y las directrices generales las elaboran unos, mientras que las del turismo las elaboran otros, con criterios y concesiones completamente distintas. Y eso es así para todo el que se las ha leído. Y eso es así para cualquier experto. No tienen nada que ver las directrices turísticas con las directrices de ordenación territorial. Y esa es la forma de funcionar, señorías, de su Gobierno. Finalizo analizando desde la perspectiva de los usuarios
de los usuarios la sanidad pública. En 2 años, 2 consejeros, 2 directores generales del Servicio Canario de Salud, 3 conflictos innecesariamente alargados por la actitud de su Gobierno, el conflicto de ambulancia, el conflicto de atención primaria, una reivindicación, por cierto, de hondo calado social y que nosotros apoyamos decididamente, y tengo que decirlo en esta Cámara. En el conflicto de atención primaria los socialistas nos mojamos, estábamos de acuerdo con las reivindicaciones que se planteaban. Y por último, la huelga de médicos. Recientemente, yo no diría concluida, diríamos parcialmente concluida, pero en todo caso, desde luego, no cerrada. Una gestión ineficiente, el aumento constante y significativo de las listas de espera, el retraso de la atención, el gasto farmacéutico disparado e incontrolado, las urgencias atestadas. Y mientras, señorías, crece y se multiplica la oferta sanitaria privada. Esa es la realidad de nuestra situación sanitaria. ¿Qué pueden pensar los ciudadanos de su gestión? ¿Qué creen ustedes que deben pensar? Existe una insatisfacción generalizada. Este, señorías, es el balance, desde luego no todo, que los socialistas establecemos de la gestión de su Gobierno. Claramente para el Ejecutivo, negativo, y para su persona, señor presidente. Aunque evidentemente no todas las cosas se han hecho mal. Y lo hemos reconocido, lo reconozco hoy aquí, y lo hemos reconocido en esta Cámara cuando ha sido menester. Lo hemos dicho sin cortarnos. No todas las cosas se han hecho mal. Bueno estaría. Pero de eso, de los elogios, sin autocrítica, y ese es uno de los graves problemas de su Gobierno, el elogio sin autocrítica, la no aceptación de que han hecho cosas mal, la idea que está instalada entre la ciudadanía de que ustedes viven fuera de la realidad. Digo que de eso, de los elogios sin autocrítica, se encargará quien comparezca por el Gobierno. Un juicio negativo sobre su gestión puede justificar y justifica la presentación de una moción de censura, pero este no es el caso. No se trata solo de un juicio negativo sobre su gestión. El problema, señorías, es que han perdido la credibilidad política. Han perdido la credibilidad política. Ese lazo que anuda al Gobierno con las esperanzas, las necesidades y el respeto de los ciudadanos. Y señores del Gobierno, sinceramente, no nos inquieta, no nos preocupa su crédito personal, no nos preocupa. Nos inquieta y nos preocupa la pérdida de credibilidad de lo que ustedes representan, el Gobierno de la comunidad autónoma. Nos preocupa el crédito del Gobierno, no el de ustedes. Señorías, Canarias merece más. Merece un buen gobierno que ahora no tiene. Merece un proyecto que ahora no tiene. El Gobierno y el proyecto que le explicará el candidato a la presidencia del Gobierno, don Juan Carlos Alemán Santana.